Gracias por continuar con nosotros acá en Puntos de Vista, siempre hablando sobre este tema de la migración y las elecciones presidenciales en Estados Unidos este año 2024. Nos encontramos con Lorena Vargas, quien es abogada, profesora universitaria, directora de la empresa Adiestramiento Legal, egresada del Instituto de Inmigración de la Florida, con un diplomado de la Escuela de la OEA en Inclusión, Liderazgo y Derechos Humanos. Además, es certificada en áreas de materia migratoria internacional para hablar un poco sobre este tema. Muchas gracias, Lorena, por estar con nosotros. Lorena, para empezar quisiéramos abordar el tema sobre estas elecciones presidenciales. ¿Cómo podría afectar el estatus y también los derechos de los migrantes que ya se encuentran allá en Estados Unidos? Porque ha crecido la duda alrededor de este tema. Algunos tienen temor, por así decirlo, dependiendo del presidente que gane las elecciones. ¿Qué se puede esperar, dado el resultado de las elecciones, que pueden esperar los migrantes? Bueno, de verdad, buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, es importante que los migrantes puedan entender que el destino político de los Estados Unidos definitivamente va a incidir en la política migratoria, porque no sabemos que quienes vienen al poder, aunque se presume y está casi que comprobado que van a ser los republicanos, el área migratoria va a ser un poquito más estricta, van a colocar filtros mucho más fuertes, que de hecho ya lo estamos viendo en la orden ejecutiva que entró en vigencia desde el día de ayer y que el presidente Biden puso en ejecución, dado que apenas estamos a 5 meses de las elecciones presidenciales y él quiere hacerse ver fuerte ante los estadounidenses en la materia migratoria, para decirles: si estoy conteniendo la migración, vamos a poner esta nueva orden ejecutiva que está limitando mucho la entrada de los migrantes y que podemos explicar cuáles son los puntos a esta orden ejecutiva, pero sí, definitivamente el cambio de autoridades de inmigración en los estados, de autoridades presidenciales o del Ejecutivo, va a incidir muchísimo en lo que es la migratoria. Definitivamente que sí. Ahora, ¿qué impacto podrían tener en las políticas que ya conocemos, como el refugio para los solicitantes del paro humanitario provenientes de países específicos? Que Nicaragua ya tiene o cuenta con este beneficio de paro humanitario, que es algo que beneficia también al gobierno para poder tener un registro de las personas que entran a su país. Pero ¿podrían verse algún cambio justamente con este tipo de prácticas y de ayudas humanitarias a la población? No, esto no va a incidir en eso, porque siempre lo he dicho, ¿no? No es conveniente para el gobierno de los Estados Unidos eliminar lo que son programas migratorios que controlan la entrada desmedida de los mismos. O sea, el paro humanitario, también el asilo, el CBP-1, son programas que no van a ser eliminados, pudieran ser reforzados. Eso sí pienso que va a pasar. Por ejemplo, las personas que se presenten en frontera con el CBP-1 van a tener estándares mucho más altos para poder ingresar. Van a hacerles un miedo creíble, un poquito más rígido, como el que se está implementando desde el día de ayer, pero para los migrantes regulares. Pero pienso que cuando los republicanos lleguen al poder van a reforzar las políticas en cuanto a los filtros, tanto de parol como del CBP-1 a través de la petición de asilo en frontera. Esto va a ser un poco más endurecido, pero no es casi que está comprobado que eso no se va a eliminar. ¿Por qué? Porque es la manera de controlar la migración. Si tú quitas programas como esto, estás dando cabida a que las fronteras se van a desbordar. Lo que está pasando ahorita, porque Joe Biden lanza esta orden ejecutiva, porque está excediendo de 2.500 encuentros y detenciones en frontera diarios y está sobrepasada la capacidad de los funcionarios del CBP. Entonces tuvo que implementar esto. Por eso yo soy de las que piensa que aunque los republicanos lleguen al poder, pudieran colocarse filtros un poco más estrictos, pero nunca eliminar programas como estos, que tienden más bien a controlar y a dar control también, valga la redundancia, a las autoridades de Estados Unidos sobre los migrantes que están en su territorio, como permisos de trabajo, como social. Estas personas representan ingresos a los Estados Unidos, porque eso se paga, los permisos de trabajo se pagan, todos esos procesos se pagan a través de los fees que pone el gobierno. Entonces, para mí no es viable la eliminación, más sí pienso que va a haber una reestructuración cuando los republicanos lleguen al poder.
Ahora, Lorena, hablando sobre los procesos de detención y también los procesos de deportación de migrantes irregulares, ¿cree que habrá algún cambio durante el proceso, estando en un próximo gobierno? ¿Habría algún cambio en este proceso de deportación, en este proceso de detención de los migrantes irregulares? Bueno, no pienso que vaya, o sea, pienso que, como te digo, pudiera hacerse un poco más estricto la deportación de los migrantes, como está sucediendo a partir del día de ayer, que van a empezarles a aplicar el artículo 8, y esto no es nuevo, esto no es nada que es novedoso, es algo que ya con la eliminación del título 42 viene a regir el título 8, que no es más que la deportación expedita de los migrantes que no cumplan con las entradas regulares. Ejemplo, el CBP-1. Les aplican la deportación expedita. El migrante tiene derecho a pedir una entrevista con un funcionario de inmigración porque teme regresar a su país. ¿Cuáles son las 3 excepciones a esta deportación expedita? Que pidas asilo y digas que tienes miedo de regresar a tu país, que sea un menor no acompañado, que tengas problemas de salud grave comprobable o que seas víctima de delito de trata de personas. En estas circunstancias, entonces el migrante sí va a ser recibido, pero se le van a hacer algunas entrevistas para corroborar estas condiciones. Pero si llegan los republicanos al poder, pienso que van a ser poco más estrictos en estas medidas. Van a ver, en cuanto ellos tienen unos estándares, hombres solos, solteros, hasta 30 años, ellos no son candidatos a dejarlos entrar. También van a verificar, y creo que eso sí va a venir con los republicanos, es tratar de ubicar los antecedentes criminales. Si hay personas que tienen antecedentes en su país de origen, no van a ser admitidos. Si son personas que trabajan para órganos represores del gobierno, esto es militares, policías, que se presuma que fueron violadores de derechos humanos, tampoco se les va a permitir el ingreso. Todas estas medidas se van a acrecentar y se van a reafirmar con la llegada de los republicanos al poder, porque ¿qué buscan ellos? Tratar de demostrarle a los habitantes de los Estados Unidos que pagan sus impuestos que ellos van a controlar la entrada de migrantes a los Estados Unidos. Entonces pienso que sí va a haber un endurecimiento sí o sí. Ahora, ¿consideras que las elecciones tendrían algún tipo de impacto financiero en los recursos destinados a las agencias de inmigración y también a la seguridad fronteriza? O sea, que va a tener un impacto desde el punto de vista económico, financiero, ¿me preguntas? Así es. ¿Me puedes repetir un poquito porque no escuché bien? Si estas elecciones, tomando en cuenta el presidente que llegue al poder, tendría algún impacto en el financiamiento de los recursos destinados para las agencias de inmigración y también para la seguridad en la frontera, que ya de por sí se está viendo en algunos casos como Texas, pero dependiendo del gobierno, ¿será que pues el financiamiento a esto aumente para poder controlar también el ingreso de los migrantes? Sí, definitivamente que si los republicanos llegaran al poder, imagínate, Greg Abbott, que es el gobernador de Texas, y el gobernador de la Florida, ellos han hecho leyes antimigrantes, han destinado recursos para colocar a los policías y a los militares en la frontera para poder deportar migrantes, y definitivamente pienso que sí va a haber un financiamiento más todavía más afincado a estas políticas para poder contener la migración. Definitivamente que sí, porque van a llegar ellos, los republicanos, al poder, y la consigna de ellos es controlar la migración. O sea, ellos de alguna manera son definidos como antimigrantes. No, ellos por ejemplo, le han dicho a los granjeros de Texas, a los que tienen como granjas, fundos en la frontera, que estén armados, que si tienen que dispararla a un migrante que se quiera meter a sus propiedades, lo hagan. Son totalmente políticas violatorias de los derechos humanos que no pueden ser implementadas, y que esa es la labor de nosotros como defensores de derechos humanos, decirle que hay muchas maneras de hacer las cosas, pero que tampoco pueden atentar contra la vida de un migrante, porque migrar no es un delito. Migrar no se puede considerar un migrante un delincuente de por sí, sino que tiene derecho a buscar una mejor vida, porque un migrante sale de su país, no sale por gusto, sale porque necesita otra vida, porque necesita protección, porque en su país no ve garantizados sus derechos. Entonces migrar siempre ha sido estigmatizado,
y las personas de los Estados Unidos, nativos de allá, ven al migrante como un delincuente, como alguien que los va a robar, como alguien que va a invadir su territorio, y se está comprobando que más del 60% son personas en estudio, que tienen ganas de trabajar, pero bueno, hay otros que manchan esta buena referencia y bueno, no todos somos iguales, los buenos somos más, siempre lo digo. Ahora, Lorena, hablando sobre la reunificación familiar, ¿se prevén cambios en el caso de que haya algún cambio en la administración? Acerca de la reunificación familiar, me dices. Exacto. No, la reunificación familiar va a seguir existiendo con los programas que tiene Estados Unidos para las peticiones familiares. Si la persona cumple con esos estándares para pedir una persona, van a seguir procesándose las peticiones familiares. Recordemos que las peticiones familiares tienen como requisito que ya esta persona sea ciudadano o residente y que pueda pedir a sus familiares inmediatos, y hay otros que no lo son tan inmediatos y que entran en otras categorías. Pero eso ya eso está en las leyes, eso está en las normativas, eso no se va a quitar ni va a desaparecer. Eso va a seguir siendo así. Ok, antes de hacer una pequeña pausa comercial, me gustaría que le brindaras quizás algunas vías para que los migrantes, tanto migrantes nicaragüenses que se encuentran ahí en Estados Unidos como los que están planeando viajar, se encuentren informados sobre este tema, ya que pues estamos viendo mucha especulación alrededor de esto por las dudas que también están teniendo sobre este tema. ¿Cuáles son las fuentes o de qué forma se pueden informar de una mejor manera a los migrantes? Bueno, fíjate, la mejor manera de informarse, Yelki, es estar pendiente de todas las redes, de todas las informaciones. Yo a través de mi espacio en Instagram, @abogadalorenamex, estoy haciendo live casi que tres a la semana para informarnos de todo, subo reels, subo historias, los mantengo actualizados en cuanto al área migratoria, qué es lo que está sucediendo. Como defensora de derechos humanos, mi tarea es mantenerlos informados, que sepan qué tienen que hacer y sobre todo promover la migración segura, ordenada y legal. ¿Cuál es mi recomendación? Que si van a migrar, planifiquen su migración, que busquen entrar con la cita del CBP One para que entren con un permiso de trabajo, una posibilidad de tener un permiso de trabajo inmediato, un social, estén de manera regular, estén protegidos. No es la vía entregarse, entrar por un hueco, que si el coyote te dice yo te meto, no, esa no es la vía. Yo pienso que lo que tenemos es que educar a la comunidad migrante de todo el mundo, no solo de los países que nosotros podemos representar, Venezuela, Nicaragua, Cuba, cualquier país que esté ahorita en uno de las estándares más altos de migración, sino que todos debemos conocer que la mejor manera es la educación al migrante. Educación en cuanto a que las formas de entrar a los Estados Unidos hay muchas. Está el parol humanitario, está el CBP One a través del asilo, ¿ok? Están muchas maneras, visas, hay visas de trabajo, hay visas de estudio, hay tantas maneras de emigrar a los Estados Unidos, no es solamente arriesgar la vida en frontera. Entonces, edúquense, infórmense, hay muchos canales de gente que lleva información gratuita. Está mi canal, @abogadalorenamex, en Instagram, también mi canal de YouTube, @abogadalorenamex. Ahí pueden conseguir contenido gratuito que ustedes pueden ver para poder educarse. Ok, Lorena, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos para continuar abordando este tema.